voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, eso es sencillamente un axioma y por lo tanto un dogma paulino. Y eso es lo que nutre el punto de arranque de toda la literatura neotestamentaria, sobre todo del núcleo fundamental, que son los cuatro evangelios canónicos, más los Hechos de los Apóstoles. Pero esto es una pequeña réplica al padre Florencio. Dice él que la referencia a lo que fue el gran descubrimiento de la humanidad, descubrimiento erróneo, pero en definitiva que fecundó todo el sentido del pensamiento religioso, fue realmente 2000 años, 3000 años antes de Cristo, el ciclo osiriaco. Y realmente ahí están no solamente la idea de la inmortalidad, de la resurrección, sino la idea sacramental de la ingestión del cuerpo de Dios, de Osiris, es decir, el gran dios de la inmortalidad, para asegurar el paso de la vida en esta tierra a la vida de la resurrección infinita, definitiva, etcétera, etcétera. Estas dos cosas, que es el sacramento justamente de la Eucaristía y el concepto de Osiris como un dios que muere y resucita por sus propios poderes y que los transmite a aquellos humanos que aceptan esta visión religiosa y creen en él, esto es el germen de la gran teología que se inventó en la primera civilización histórica y que de una manera o de otra, por muchas mediaciones, por muchos desarrollos, ha nutrido lo que es el pensamiento esencial de la fe religiosa, ya no solo en el cristianismo específicamente, sino de la fe religiosa, que hay un segundo mundo más allá de la muerte y que ese mundo allá de la muerte se adquiere un pasaporte definitivo y seguro mediante la profesión de una fe que cree en ese Dios inmortal que transmite su inmortalidad a sus seguidores y por lo tanto asegura una segunda vida de plena felicidad, de beatitud, la contemplación de Dios, etcétera, etcétera. Eso dicho por una parte. Esto está en mi libro La religión vaya timo, desarrollado en 250 y tantas páginas, con capítulos respectivos para todas las dimensiones de esta cuestión. Por lo tanto, cuando se habla de una herencia osiríaca y una tradición mistérica de carácter eminentemente pagano, no se trata de documentos. Los documentos de la tradición osiríaca no están en papeles, están sencillamente en unos símbolos jeroglíficos en las paredes de los grandes templos egipcios, como era costumbre en la época. Pero realmente se trata de una herencia de cosmovisión ideológica. El núcleo de la ideología de toda religión a partir del animismo, y eso es un tema que trato a fondo en este libro, se trata justamente de ver que esa idea de espíritus, almas, etcétera, que corresponden a un mundo sobrenatural que nada tiene que ver con la legislación de la física, con todos los procedimientos de organización de la materia, etcétera, etcétera, es una dualidad ontológica absolutamente inexistente en referentes reales. Los referentes reales son todos empíricos y todo lo metaempírico, sobre todo formulado en términos sobrenaturales, son realmente invenciones humanas. Voy a seguir refiriéndome al padre Florencio. El problema no debe ser empezar a hablar de Kushú o hablar de ¿cómo se llama? Strauss, porque esa discusión, yo en mi libro, cuando quiero demostrar que realmente hay que aceptar que hubo una realidad de un personaje que se llamó Jesús de Nazaret, que existió porque no puede ser de otra manera, y explico por qué. Para mí eso no es una cuestión, ni se resuelve acudiendo a supuestos especialistas del tema con criterios propios de su época, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es una discusión pasada que no conduce más que a dar importancia a los mitólogos que verdaderamente confundieron el Cristo con Jesús de Nazaret. Bien, quiero decir que aquí se trata no de citar autoridades y mucho menos las autoridades que han exhibido tanto el profesor Antuñano como el padre Florencio, todas basadas en definitiva en afirmaciones dogmáticas, sino que tenemos que ver si realmente en los documentos, aunque sea a vuelo de pájaro y utilizando, en fin, contrarreloj, si realmente hay dos modelos dentro del Nuevo Testamento totalmente inconciliables e incompatibles uno respecto al otro.
El primero es el modelo davídico, el modelo de tinte mosaico, el modelo hebreo. Y el modelo hebreo, en primer lugar, y esto se lo digo al profesor Teja, está muy claro. Sería una monoletría, sin duda. Originalmente, si uno coge el Génesis y el libro siguiente, el Éxodo, el Pentateuco en general, pero el Éxodo concretamente, es evidente que lo que exigía Yahvé al principio, un Dios de tipo pastoril, que únicamente lo que aseguraba era la lluvia para que los ganados pudieran generarse, etcétera, etcétera. Pero esto, incluso dentro del Antiguo Testamento, enseguida se perfila en términos muy claros de monoteísmo, antropomórfico, un Dios personal, que ha creado todo, que decide en la vida todo, en la vida colectiva y en la vida individual, y que nos asegura una cierta felicidad en este mundo primero, hasta que vino la helenización de este concepto, y ya no era en este mundo, era la posibilidad de que hubiera ese trasmundo nacido con el animismo. Por lo tanto, vamos a leer textos. Primer Evangelio, Marcos, capítulo 8. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, dice Jesús a sus íntimos discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pedro y les prohibió terminantemente hablar a nadie acerca de él, es decir, el secreto iniciaco, el secreto de las parábolas. Siempre se hablan parábolas para que los no iniciados no entiendan. Y solamente se habla para los iniciados. Por eso el secreto es una parte de la fe. Pues bien, ¿qué significa cuando Pedro dice tú eres el Mesías? ¿Está pensando en el Mesías de Pablo, como vamos a ver a continuación? ¿O está pensando en el Mesías anunciado en el curso de numerosos documentos en el periodo intertestamental? Casi todos, evidentemente, apócrifos, considerados apócrifos en las dos Biblias, en la protestante y en la católica. Por lo tanto, cuando Pedro dice tú eres el Mesías, está hablando de la figura mesiánica anunciada, escatológica, apocalíptica, que habría de restaurar el reino de Israel en la Jerusalén terrestre y celeste, es decir, el Redentor, y que aseguraría el pacto, el Berit, que habían, en definitiva, pactado y confirmado tanto el Dios yávico como el pueblo judío. Las promesas, las famosas promesas. Las promesas consistían en que si vosotros cumplís mis mandamientos y respetáis el pacto, yo salvaré a Israel y haré de Israel el rey de las naciones. Y por otro lado, el pacto significaba que ninguna potencia, ninguna nación pagana se apoderaría del reino de Dios, que era el reino de Israel. Es decir, Jesús vino a expulsar a los romanos de la tierra de Israel, que se había convertido en una colonia judía, para que mediante este acto de acción concreta y, en definitiva, abnegada de luchar contra el reino del César, solamente tenía como condición el que hubiera un arrepentimiento, lo que los griegos llamaban metanoia, teshuva en términos rabínicos, y que por lo tanto si los creyentes y seguidores de Jesús absolutamente judíos cumplían la primera condición, es un arrepentimiento sincero y definitivo, entonces Dios, a los que se enfrentasen con las tropas romanas, mediante un milagro definitivo y tajante, daría la victoria a los que se jugaran la vida para defender la tradición mosaica. Ese era el pacto. Por lo tanto, cuando dice Pedro, tú eres el Mesías, está hablando de un Mesías teológico, político, del Mesías de Israel, es decir, del futuro rey de Israel que instauraría el reino mesiánico en Jerusalén. No está pensando en ese Hijo de Dios divino del que vamos a tratar ahora. Pero además es que esto se repite no solo en Marcos 8, que es el modelo, y que es el punto de engarce. No hace falta que Jesús diga yo soy el Mesías, aquí está muy claro. Tú eres el Mesías, y en vez de decir no, te equivocas, Jesús
de modo indirecto, naturalmente hay que contar también con las estrategias redaccionales de los evangelios, les dice, y les prohibió terminantemente hablar a nadie acerca de él. Claro, Jesús se jugaba la vida y se la jugó y la perdió. Por eso el secreto mesiánico es un punto de vista fundamental y es una declaración clave en toda esta discusión. Después, si termina usted y si no le damos la palabra al padre Florencio por no, yo tengo que terminar esto. Pues venga, adelante. O sea, pero le ruego, por favor, que siga las normas del debate. Mateo, en el capítulo 16, le dice, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Unos 10 años más tarde, este texto respecto del otro. Y dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías. El Mesías. Y claro, como esto se hace 10 años más tarde, y dentro de una estrategia redaccional, le pone una coletilla que no modifica la afirmación, pero que alguien puede decir, no, ahí ya es otra idea del Hijo. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Claro, era el Hijo de Dios vivo porque era, efectivamente. Y Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y si pasamos a Lucas, el gran fabulador, uno de los novelistas más importantes de la historia universal, pues dijo, y él les dijo, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios, efectivamente. Pero Jesús les prohibió terminantemente que se lo dijeran a nadie. Esta es la coletilla de los 3 textos. Frente a esto, si cogemos Romanos capítulo 8, veremos que la visión que tiene de Jesús, a quien no conoció, y además al que dice que no le interesa Jesús según la sangre, catasarca, sino el Jesús del Espíritu. Dice, así pues, por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos alcanzó la muerte. Cierto, y sin embargo la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que ha de venir. Pero no hay... Dice, nada, estoy abreviando. Por lo tanto, así como por el delito de un solo hombre, Adán, la condenación alcanzó a todos los hombres, idea que ya no era vigente en el judaísmo de la época, como demostró muy bien Albert Schweitzer. Y así también, por la felicidad de uno solo, por la fidelidad de uno solo, llegó a todos los hombres la salvación que da la vida. Y como por la obediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la desobediencia de uno solo todos alcanzarán la salvación. De manera que, por cuanto más se multiplicó el pecado, más abundancia de la gracia, etcétera, etcétera. Don Gonzalo, está clara su tesis, ya quedó clarísima. Lean ustedes el capítulo 15 de Corintios, porque ahí está el núcleo de los evangelios. Ahí voy a responderle desde 1 Corintios 15. Perdón, déjeme leer 5 líneas. Vamos a ver. Os recuerdo... Vamos a ver, embajador. No, déjeme, son 5 líneas. 5 líneas. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que recibisteis y en el que me habéis perseverado. En el evangelio